Catequesis en Familia. Hoy con el Padre Jorge Miró. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibid un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es para mí un regalo poder compartir de nuevo con vosotros este programa, Catequesis en Familia, la vida en el Espíritu. Hoy seguimos hablando de los dones del Espíritu Santo. Hoy hablaremos del don de entendimiento o inteligencia. También contemplaremos cómo el Espíritu nos habla a través de la palabra de Dios. Hoy escucharemos un fragmento del Evangelio de San Juan. Y muchos creyeron en él allí. También contemplaremos cómo ha actuado a lo largo de la historia el Espíritu Santo a través de la vida de los santos. Hoy contemplaremos la vida del beato Miguel Sopocco y también cómo el Espíritu Santo sigue actuando hoy en nuestra vida. Hoy escucharemos el testimonio de Judith. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró. Y seguimos hablando de los dones del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del don de inteligencia o de entendimiento. Decía el Papa Benedicto XVI que este don lo recibimos para que comprendamos a fondo la palabra de Dios y la verdad de la fe. Y el Papa Francisco nos recordaba que no se trata de la inteligencia humana, de la capacidad intelectual de la que podemos estar más o menos dotados, sino que es una gracia que sólo el Espíritu Santo puede infundir y que suscita en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las profundidades del pensamiento de Dios y de su designio de salvación. San Pablo, dirigiéndose a los corintios, describe bien los efectos de este don. Y dice que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. Esto no significa que un cristiano pueda comprender cada cosa y tener un conocimiento pleno de los designios de Dios. Todo esto permanece en la espera de manifestarse en toda su transparencia cuando nos encontremos ante Dios y seamos de verdad una sola cosa con Él. Sin embargo, como sugiere la palabra misma, el entendimiento permite intus legere, es decir, leer dentro. Este don nos hace comprender las cosas como las comprende Dios, con el entendimiento de Dios. Porque uno puede entender una situación con la inteligencia humana, con prudencia, y está bien, pero comprender una situación en profundidad, como la entiende Dios, es el efecto de este don. Y Jesús quiso enviarnos al Espíritu Santo para que nosotros tengamos este don, para que todos nosotros podamos comprender las cosas como las comprende Dios, con la inteligencia de Dios. Es un hermoso regalo que el Señor nos ha hecho a todos nosotros. Es el don con el cual el Espíritu Santo nos introduce en la intimidad con Dios y nos hace partícipes del designio de amor
que Él tiene con nosotros. Está claro entonces que el don de entendimiento está estrechamente relacionado con la fe. Cuando el Espíritu Santo habita en nuestro corazón e ilumina nuestra mente, nos hace crecer día a día en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y ha realizado. Jesús mismo dijo a sus discípulos: «Yo os enviaré al Espíritu Santo, y Él os hará comprender todo lo que yo os he enseñado». Comprender las enseñanzas de Jesús, comprender su palabra, comprender el Evangelio, comprender la palabra de Dios. Esto nos da el don de inteligencia. Uno puede leer el Evangelio y entender algo, pero si leemos el Evangelio con este don del Espíritu Santo, podemos comprender la profundidad de las palabras de Dios. Y este es un gran don que todos nosotros debemos pedir el don de entendimiento. Cuando tenemos adormecido el don de inteligencia, se apodera de nosotros una mirada mundana, y entonces la palabra de Dios se convierte para nosotros en un enigma, o lo que es peor, en una amenaza, que aunque la podamos entender con nuestra razón, sin embargo es rechazada en nuestro corazón. Cuando tenemos adormecido este don, los sacramentos los vivimos como un rito vacío que no nos dicen nada. Cuando tenemos adormecido este don, la oración se convierte en una rutina, en un mero cumplimiento, y los hermanos se convierten en una carga en vez de ser lo que el Señor quiere que sean para nosotros, en un don, en un regalo del Señor. Ahora, mientras escuchamos el canto, yo te invito a que pidas al Espíritu Santo que avive el don de inteligencia en ti, especialmente si ves alguna parte de tu corazón en la que está un poco adormecido este don, pues pídelo especialmente ahí. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Estamos escuchando el programa Catequesis en Familia con el Padre Jorge Miró. El Espíritu Santo inspira la palabra de Dios y la convierte en una palabra viva, una palabra de amor, de salvación. Pedimos al Espíritu Santo hoy que unja esta palabra para ti, para que con el don de entendimiento puedas acogerla en tu corazón como una buena noticia. Del Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en vuestra ley? Yo os digo, ¿sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros: ¿blasfemas porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Vamos acercándonos a la Pascua y la palabra de Dios nos va preparando para vivir este acontecimiento. Porque la celebración no es un mero recuerdo de algo que pasó hace 2000 años. No se te invita a vivir todo esto como un espectador, como un curioso, pero en el fondo ajeno a lo que se está viendo. Ni se te invita a quedarte como un erudito, como un estudioso que sabe muchas cosas, que tiene muchos datos, mucha información, pero que en el fondo no le afecta para nada en su vida. No. El Evangelio hoy te invita a tomar partido, te invita a definirte. Hemos contemplado cómo se va estrechando el cerco contra Jesús. Se le acusa de blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Y aquí el Evangelio nos muestra varias reacciones. O crees que Jesús es el Salvador, o le acusas de blasfemo, o piensas que ha perdido el juicio. Es lo que ocurre en el Evangelio. Muchos creyeron en él, otros agarraron piedras para apedrear a Jesús. ¿Dónde quieres estar tú? ¿O quieres, como Pilato, lavarte las manos? Y la palabra hoy, como siempre, te invita a creer, a proclamar: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Y te invita a recorrer el camino de tu vida, de tu cruz, y a recorrerlo con Jesús, con la certeza de que el Señor está conmigo como fuerte soldado, como dice el profeta Jeremías. Mis enemigos tropezarán y no podrán conmigo, porque no hay nada ni nadie que pueda separarme del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Seguimos disfrutando de la sintonía de Radio María. Os habla el Padre Jorge Miró. El Espíritu Santo actúa en la historia y lo vemos especialmente a través de la vida de los santos y de todos aquellos que se abren a la acción suya. Hoy vamos a contemplar la vida del beato Miguel Sopocco, que nació el 1 de noviembre de 1888 en Yuzbesigna, un pueblo situado entre Minsk y Vilna. Deseando dedicarse por completo al servicio de Dios y de sus hermanos, ingresó en el seminario de Vilna y fue ordenado sacerdote en 1914.
Entre 1914 y 1918 trabajó como vicario en la parroquia de Taborsiski, abriendo 2 capillas y varias escuelas. Advertido de un probable arresto por las autoridades que no estaban de acuerdo con su actividad, se trasladó a Varsovia y poco después fue nombrado capellán del ejército polaco. Mientras tanto, obtuvo el doctorado en teología y un diploma en el Instituto Pedagógico Estatal. En 1924 fue trasladado a Vilna como jefe del cuidado pastoral militar de toda la región. El arzobispo de Vilna lo nombró director espiritual del seminario y profesor en la Facultad de Teología de la Universidad de Vilna, rector de la iglesia de San Miguel y confesor de algunas congregaciones religiosas femeninas. El momento decisivo de su vida fue en el año 1933, cuando se convirtió en confesor y director espiritual de Santa Faustina Kowalska. Fue él quien llevó a cabo el discernimiento sobre las visiones de la hermana Faustina. Por sugerencia suya escribió en su diario sus gracias y sus propias experiencias místicas que se hicieron accesibles para todos y continúan siendo fuente de profundización del misterio de la Divina Misericordia y el desarrollo de su devoción. El culto a la Divina Misericordia se convirtió en la idea clave de la vida del padre Sopocko. Gracias a su interés y siguiendo las instrucciones de la hermana Faustina, el pintor Eugeniusz Kazimierowski pintó en 1934 la primera imagen del Jesús misericordioso. El padre Sopocko escribió extensamente sobre la Divina Misericordia y envió numerosas peticiones a la Santa Sede y a la Conferencia Episcopal Polaca para establecer la fiesta de la Divina Misericordia. Durante la Segunda Guerra Mundial, lleno de espíritu de sacrificio, acudió en ayuda de los perseguidos y de los destinados al exterminio, incluidos los judíos. En 1942 logró salvarse felizmente de ser arrestado. Durante la guerra contribuyó a la fundación de una nueva congregación religiosa, la de las Hermanas del Misericordioso Jesús y el Instituto Secular de la Divina Misericordia. En 1947 se unió al arzobispo Jablonski, que se había trasladado con la curia a Białystok dentro de las nuevas fronteras de Polonia. Fue profesor en el Seminario Mayor y también continuó el apostolado de la Divina Misericordia y se comprometió con las autoridades eclesiásticas para el reconocimiento de este culto. Hace unos días el Papa León proponía al beato Miguel Sopocko como modelo a los sacerdotes, como modelo de la noble tarea que Cristo mismo a través de la Iglesia encomienda a los sacerdotes: reconstruir la unidad de las personas con Dios mediante la celebración del sacramento de la reconciliación. Toda la vida de un sacerdote, decía el Papa, puede cumplirse plenamente celebrando este sacramento con asiduidad y fidelidad. Y de hecho, nos decía el Papa, cuántos sacerdotes se han convertido en santos en el confesionario, como San Juan María Vianney, San Leopoldo Mandic, San Pío de Pietrelcina y el beato Miguel Sopocko. El padre Miguel Sopocko murió en olor de santidad el 15 de febrero de 1975. Pedimos su intercesión para todos los sacerdotes, para que nos ayude a vivir esta misión
de celebrar el sacramento de la reconciliación como nos pide la Iglesia. Y también pedimos su intercesión por todos nosotros, para que en este tiempo de Cuaresma que está llegando ya a su culminación, en la Pascua podamos recibir el perdón de los pecados en el sacramento de la reconciliación. Purifícame y renueva mi ser. Me arrodillo frente a ti para recibir tu perdón. Purifícame y renueva mi ser. Me arrodillo frente a ti para recibir tu perdón. Hoy te quiero abrazar y escuchar tu corazón y sentir reconciliación que el madero recibió. Hoy te quiero abrazar y escuchar tu corazón y sentir reconciliación que tu sangre nos dejó. Purifícame y renueva mi ser. Me arrodillo frente a ti para recibir tu perdón. Purifícame. El Espíritu Santo sigue actuando hoy en la vida de todos aquellos que se abren a su acción, también en tu vida. Si te abres al Espíritu y lo miras todo con los ojos de la fe. Vamos a escuchar el testimonio de Judith. Gracias, Padre. Bueno, mi nombre es Judith, tengo 22 años y me dedico al mundo de la danza. Y a pesar de que he vivido la fe siempre en mi hogar de manera muy, muy presente, muy viva también, he tenido la fortuna de haber podido vivir la fe en diferentes grupos, pero no fue hasta hace 4 años que me cambié de ciudad, comencé a estudiar lo que quería y ahí es cuando entra el Espíritu Santo en mi vida, ¿no? Ahí es cuando entra un encuentro real con el Espíritu Santo. Entonces, bueno, comenzó a formar parte como de mi día a día, de manera súper sencilla. Al fin y al cabo, yo invoco el Espíritu Santo en momentos del día pues muy sencillos, en el despertar, en ofrecer el día, en ofrecer cómo me dirijo a los demás, de qué manera puedo acoger a mis hermanos, de qué manera puedo al final renovar mi mirada sobre lo que estoy viviendo y cómo me estoy comportando también con los que me rodean, ¿no? Entonces, bueno, esta fe, este Espíritu Santo al final nace de una fe que me invita siempre a la comunidad, ¿no? Al final la vivo en una comunidad, en un grupo de oración que abre mi mirada, que permite que salga de mí, ¿no? Que al final a veces somos muy de mirar hacia nuestro ombligo y
y poder salir al encuentro del otro y ver qué necesita, o ciertas capacidades que Dios te ha dado, ¿no? Que las puedes poner al servicio de los demás, eso llena mucho el corazón, ¿no? Entonces, aparte de lo que es una oración más contemplativa, que a mí me ayuda mucho, pues vivo esta fe en comunidad, como que me invita a salir. Entonces, al final también cuando te invita a salir y cuando te invita a mirar hacia los demás en momentos de crisis, eso se te devuelve, me explico, ¿no? Es decir, cómo esas relaciones que construyo en comunidad son relaciones de hermano, ¿no? Relaciones en las que te puedes sustentar, en las que el Espíritu Santo también actúa con una palabra, con una mirada, ¿no? Que se fisicaliza de alguna manera, ¿no? Y eso hace no solo que puedas acoger al hermano, sino de repente conocer un corazón. Ya no es que te cuente algo, sino realmente conocer su vida y conocer cómo su corazón se comporta en diferentes lugares. Entonces, como en esos momentos de crisis, no solo puedes invocar el Espíritu Santo, sino también puedes sentirte acogido en esa comunidad, ¿no? Entonces, bueno, de la manera más sencilla posible, intentando acoger la cruz. Al final, si fuese por mí, yo no la acogería, sino... O sea, creo que todos evitamos un poco esta cruz, ¿no? Y de qué manera el Espíritu Santo es un impulso que te invita a dar un paso en fe. O sea, te invita a saltar y a decir, vale, pues sé valiente, acógela y comprende que no es, o sea, que esto que estás viviendo al final tiene un sentido, ¿no? Aporta un sentido también como a ese sufrimiento. Entonces, lo bueno de este camino es que al final el ser hija de Dios me permite volver al hogar, ¿no? O sea, me permite volver a casa siempre que sienta que me estoy perdiendo en el camino, ¿no? Cuando de repente no entiendo quién soy, no entiendo los pasos que estoy dando. Cuando vuelves al origen, a comprender que eres hija amada de Dios, de repente todo se coloca en su lugar. Y da una paz muy grande en el corazón, ¿no? Cuando está el Espíritu Santo también genera esto, avivamiento, pero también una paz grande. Y nada, o sea, en definitiva, al final el Espíritu Santo es esto, es impulso, es un camino, es algo que me invita de verdad a renovar mi mirada, a renovar mi manera de vivir la fe, a mi manera de amar, de mirar. En definitiva, al final el Espíritu Santo para mí es como ese impulso, ¿no? Que me invita a la valentía, me invita a comenzar un camino más en serio con el Señor, un camino más en serio con compromiso conmigo misma, en todas las áreas, y sobre todo a poder acoger mejor al hermano y entendiendo qué es lo que necesita. Gracias, Judith, por el testimonio precioso que nos has dado. Gracias a todos vosotros, oyentes de Radio María. Si quieres volver a escuchar este programa o descargarlo, entra en la página web radiomaria.es en la sección de podcast. Si quieres recibirlo en casa, llama al teléfono 91 822 8010 para pedirlo y te lo enviarán. Que con María, abiertos a la acción del Espíritu, podamos vivir estos días que se acercan de la Semana Santa, del Triduo Pascual, que podamos tener un encuentro con Jesucristo, el Salvador, el Redentor. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, el mes que viene. Desde Valencia he recibido un cordial saludo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Catequesis en familia. Hoy con el Padre Jorge Miró.